seguidores del canal Cómo se hace. Hoy vamos a hacer estofado de ternera. Veréis qué fácil. Aquí tenéis los ingredientes con las cantidades que vamos a necesitar para esta receta, que son los siguientes: ternera para guisar, tomates, ajo y cebolla, guisantes, harina, caldo de carne, vino blanco. Lo primero que tenemos que hacer es poner en una cacerola un poco de aceite de oliva y pondremos la carne de ternera que está cortada en taquitos para rehogar. La vamos rehogando y ponemos harina. Removemos bien. Si os gustan nuestros vídeos, os animo a que os suscribáis al canal y no os perdáis ninguna de nuestras recetas. Cuando hemos rehogado la carne, añadimos la cebolla picada muy fina y también el ajo y rehogamos todo muy bien. Lo tapamos para que se vaya rehogando y se haga la carne con sus jugos. Ahora añadiremos un poquito de vino blanco. Removemos y tapamos. Es importante para hacer el estofado que se haga tapado. Añadimos después los guisantes desgranados y el tomate que hemos triturado. Movemos bien para que se mezclen todos los ingredientes. Y añadimos un poquito de caldo de carne. Movemos, dejamos que pegue un hervor y ahora tapadito lo vamos a dejar que esto vaya cociendo a fuego lento durante 40-50 minutos hasta que la carne esté tierna. Y el estofado ya está casi. 10 minutos antes de que termine el tiempo de cocción añadiremos la sal. Ese es el truco para que la carne salga tierna. Y ahora ya lo tenemos, así que vamos a emplatar. Si tenéis sugerencias, os animo a que dejéis vuestros comentarios. También que compartáis el vídeo en las redes sociales con vuestros amigos. Y como veis, el emplatado muy fácil. Yo lo voy a acompañar con un poquito de puré de patata, que está riquísimo. Probad la receta y me dejáis comentarios de cómo os ha salido. Ahí está el resultado final. Espero que disfrutéis de estas recetas y de otras que os dejo aquí al final. Os espero en próximas recetas.